Si pueden buscar en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y voy a repetirlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Quiero enfocarme en la pregunta: ¿dónde estás tú? Todos ya sabemos la historia de que Adán comió en el árbol y tuvo conocimiento y pues Dios lo sacó del Edén. Todo el mundo sabe la historia, pero quiero poner énfasis en la pregunta: ¿dónde estás tú? Porque me ha retumbado desde varios días y me ha ministrado profundamente. Me di cuenta que, al igual que Adán, Dios me hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Siendo bien honesto y vulnerable en este momento, me sentía perdido estas últimas semanas. Sentía que estaba lejos de Dios. Me sentía apagado ante la presencia de Dios. No podía orar bien ni leer. No encontraba la forma de tener una intimidad con Dios. Mi mente se revolcó con muchas dudas, muchos pensamientos contrarios. Tuve desánimo, tristeza, desespero. Sentía que no lograría cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en una de las clases de estudio bíblico donde salió la pregunta Adán, me chocó porque ahí sentí que Dios me hablaba a mí, diciéndome: hijo, ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, verso 10. Adán le responde: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y al igual que Adán, traté de esconderme. Me sentía avergonzado. Sentía que no era digno de hacer la voluntad de Dios. Pude entender que el enemigo estuvo tratando de desviarme, recordando mi pasado, tumbando toda mi esperanza, porque siempre será así. Entre más te acerca a Dios, más el enemigo querrá desviarte, hacerte sentir que estás solo. Entonces Dios me recuerda que no estoy solo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dejé que los pensamientos opuestos me dominaran, haciéndome apagar la lámpara que Dios llenó de aceite. Porque así somos, soplamos la llama, dejando que las tinieblas predominen nuestras vidas. Pero Dios vuelve y nos recuerda, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estando en tinieblas pensando que estamos solos, la palabra de Dios nos recuerda que nuestro camino está alumbrado. Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos habla y recuerda que a pesar de la situación, Dios siempre estará contigo. Muchos de nosotros, y me incluyo primeramente, dejamos a Dios a un lado. A veces lo hacemos inconscientemente. Muchos lo que hacemos es, llegamos del trabajo o de los estudios y lo más que pensamos es: qué largo fue el día, estoy cansado, quiero dormir, o quiero comer algo, quiero estar en Netflix, ver en Facebook el bochinche del día o pasarme en Instagram. Hacemos de todo excepto tener una intimidad con Dios. Termina el día y dices: ya es tarde, iré a dormir. Cuando te das cuenta, llevas días, semanas sin tener una intimidad con Él. Luego te sientes vacío, sintiendo menos la presencia de Dios. Entonces Dios hace la pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta aún me ministra porque muchas veces me encuentro en un punto donde la pregunta yo se la hago a Dios. Dios, ¿dónde estás? Te siento lejos, no te escucho. Pero Él ya hace tiempo Él ya ha respondido, pero hemos ignorado voló por nuestras cabezas la respuesta. Y luego pichamos la pregunta que Él nos hace: ¿dónde estás tú? Me he sentido desesperado porque muchas veces me siento estancado por hacer la voluntad de Dios. Y al escuchar esa pregunta me hizo reflexionar en cómo está mi vida actual. ¿Qué estoy haciendo para llegar al punto donde me siento así? ¿Qué hago para estar donde estoy? Entonces me doy cuenta: no oro como antes, no leo como antes. Antes podría estar pegado 1,
a 2 horas quizás, orando. Una semana completa motivado, sintiendo la presencia de Dios llenando mi alma. Y luego un bajón de momentos, donde no deseo orar, no deseo leer ni escucharlo. A todos nos pasa que nos dan esos bajones donde no queremos hacer nada y que no queremos saber de nadie, queremos estar solos. Pero el problema es que lo dejamos ahí, lo dejamos así, dejamos de preocuparnos, dejamos de seguir las instrucciones que Dios nos entregó. Dejamos de creer en las promesas y en la obra de Dios. Llorando yo le he pedido a Dios, lléname más de ti, enamórame más de tu palabra y de tu presencia. Pero ¿qué parte tomo yo para poder enamorarme? A veces decimos, le oramos a Dios que quiero hacer esto y quiero cumplir aquello, pero nos quedamos dormidos. A veces porque decimos, lo hago después, tengo tiempo aún. Está en nuestras manos toda acción. Un predicador se prepara leyendo, orando y ayunando. Un músico se prepara aprendiendo y practicando su instrumento. Un maestro, sea de escuela o universidad, se prepara para dar su clase a sus estudiantes. Como muchas veces han predicado, está el hombre insensato y el hombre prudente. El hombre prudente fundó su casa sobre la roca, y aunque pasó lluvia, vientos y golpes, nunca cayó porque estuvo sobre la roca. El insensato, pues ya saben lo que pasó. Construyó su casa en la arena, donde los golpes, vientos y lluvia tumbaron su casa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estás haciendo para prepararte? ¿Qué haces para acercarte más a Dios? Son muchas preguntas, pero son preguntas que necesitas hacerte para poder entender dónde estás actualmente. ¿Dónde estás tú? Reflexiona y hazte esa pregunta. Hermano, deseo con todo el corazón que tomen un tiempo de intimidad a esta hora, el que pueda hacerlo, luego de escuchar este pequeño sermón y reflexionen. Muchas veces siento que Dios se alejó de mí, que su presencia se apartó, que perdí su amor, llenó mi mente de dudas y preguntas como ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? Pero Él nunca se fue, solo que cambiamos la señal. Entonces, en vez de leer la palabra, vamos y vemos televisor. En vez de escucharlo, nos ponemos a escuchar los chismes. En vez de sentirlo, nos dormimos en nuestra cama y decimos, oraré mañana porque tengo sueño. Entonces, ¿dónde estás tú? Espero que esta palabra les llene su corazón, les llegue a su corazón, que puedan reflexionar y hacerse esa pregunta. Una simple pregunta donde te darás cuenta que el lugar que estás no es el que Dios quiere para ti. Dios los bendiga.